Bueno, vamos a guardar esa celebración que Lorena nos plantea para la próxima salida desde el móvil de exteriores. Y a propósito del Día del Libro, muy congestionado el centro de Montevideo porque está cortado 18 de julio. Así. Como consecuencia del Día del Libro, los 200 años de la Biblioteca Nacional. De la biblioteca. Atención si vienen al centro. Claro. Cuidado porque hay desvío de ómnibus. Hay un corte importante así en la altura de la Biblioteca Nacional. A estar atentos con el tránsito y con las paralelas y las laterales. Nosotros estamos recibiendo a Gustavo Licandro, economista, ex subsecretario de Economía, vicepresidente de la Cámara de Comercio, a propósito, obviamente, del tema que desde todas las aristas hemos estado abordando a partir de los anuncios de las que serían las nuevas medidas del equipo económico de gobierno. Por ejemplo, nos hablaba el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y nos decía medidas recesivas. Uno ha escuchado por allí analistas económicos que ya no aceptan el término desaceleración de la economía, sino que hablan de un estancamiento de la economía. Es decir, todo hace pensar que además de las medidas en sí mismo, las consecuencias, para muchos, serían de una cierta recesión, una quietud en la movilización, en el consumo. Bueno, nada mejor que hablar entonces desde el punto de vista de la Cámara de Comercio de cómo vieron estas medidas. Buen día, Licandro, un placer. Buen día tenerlo, y gracias por la invitación. Es decir, lo primero es cómo lo vieron, si lo veían como algo que tenía que ser inevitable, y lo segundo es, bueno, qué consecuencias puede generar justamente en todos nosotros. A ver, arranquemos por el principio. Venimos de 10 años de crecimientos del entorno del 5,96% real promedio. Eso es el doble de lo que es el crecimiento tendencial del país. El gasto público, en vez de crecer alineado a lo que es el crecimiento tendencial del país y por lo tanto toda la recaudación extraordinaria que había por encima de eso, generar un ahorro, y eso es lo que se llama las políticas contracíclicas, que después permiten en épocas de dificultades apuntalar el gasto público y financiar ahí sí una situación deficitaria mayor. Eso no se hizo y el gasto público creció alineado con el crecimiento verificado, el que se dio, claro, no el tendencial. Entonces, ¿qué es ¿a dónde llegamos hoy? Llegamos a un año en el cual el crecimiento ha cedido, el entorno internacional es cierto que empezó a mostrar algunas señales adversas para Uruguay. Todavía no es un escenario realmente complejo. Porque ¿Lo peor no pasó? No. Las tasas de interés no terminan de subir, el nivel de liquidez internacional todavía es muy alto. Es más, después de una caída fuerte de los commodities han tenido alguna leve recuperación y el flujo de capitales de las economías desarrolladas hacia los países emergentes sigue muy fuerte. O sea, el ingreso de capitales en Uruguay sigue siendo importante. Que a propósito, en estos años pasados también, y por pura casualidad, duplica lo que es el ingreso de capitales histórico en Uruguay. ¿A dónde fue todo ese ingreso de capitales? Financiar deuda pública, financiar crédito consumo y bueno, y algunas otras actividades. Entonces, un comportamiento del gasto público totalmente divorciado de lo que es el crecimiento tendencial del Uruguay, lo que lleva es a esperar que cuando ese crecimiento del país se frena y por lo tanto la recaudación también se frena, van a haber problemas. ¿Cuál es el problema? Que la situación fiscal empeora. Entonces, miremos año 2014, último año de la administración de Mujica, que fue quizás el año con más crecimiento del gasto público. Se cierra el año con un déficit fiscal de 3,5 puntos del producto. En el correr del año 15 hay ajustes al alza en algunos IMESIs, en tarifas. En tarifas, sí, fueron lo primero y lo más notorio, digamos. Se redujo pero fuertemente la inversión pública. Hoy la inversión pública está en el nivel más bajo de décadas. Un ajuste que en total podríamos decir que debe estar en la vuelta de 1,5 puntos del producto. O sea, un ajuste fuerte. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo cerramos el año 2015 con todo eso? Con un déficit fiscal de 3,6% del producto. No alcanzó. Ese primer ajuste más una diferencia que en realidad no es una diferencia de caja, sino que es patrimonial de un acuerdo que hizo Uruguay con PDVSA. O sea que el déficit fiscal está más parecido a 4 que a 3,6, pese a ese ajuste. Fin de año,
se hace un ajuste muy fuerte que afecta a las empresas al no permitir el ajuste por inflación en el impuesto a la renta, ¿no? Eso tiene un rendimiento de un 0,7% del producto, más o menos, un fuerte. Pero vamos en camino en que la situación fiscal este año va a terminar cómodo en los mismos niveles que estaba, sino un poquito más alto. ¿Por qué? Porque además se votó una ley de presupuesto que preveía un aumento de gasto público que in totum podría estar cercano a los 2 puntos del producto, previendo una recaudación por crecimiento. La recaudación no está y el gasto sí. Entonces la situación fiscal hoy es la situación más compleja que tiene que resolver el Uruguay y esa es parte de la preocupación pública hoy. Entonces, ¿era previsible que había que hacer un ajuste fiscal? Sin dudas. O sea, eso está fuera de discusión y yo creo que todos saben que había que corregir las cuentas públicas. ¿Y alcanza esto, Licandro? Esto no alcanza, porque en los números que estamos hablando, acá lo que tenemos es que por las estimaciones, tomemos las oficiales por correctas, en materia de ingresos son unos 350 millones de dólares, ¿no? Sí. Y después los otros anuncios que hay son de largo plazo. La reforma de la caja militar es de largo plazo, no tiene ningún impacto de caja en los próximos años, por lo menos en este, en el que viene y el otro. Y después se ha anunciado que parte de las partidas presupuestales, de los incrementos previstos en el presupuesto, se van a diferir del 17 al 18. Pero es un gasto que hoy no se hace, o sea que no está dentro de ese déficit que hablamos. Entonces, es un gasto que no se hace, lo único que estamos diciendo es no se va a hacer el año 17, se hace el año 18. En realidad tendría que haberse anunciado, eso no se hace nunca, tampoco en el 2018. Además hay otro tema interesante, y es si uno mira de los cuadros que proyectaron, los recortes de gastos, o sea, los aplazamientos de gastos que tienen previstos, la mayor parte corresponde a los organismos del 220 de la Constitución. O sea, el gobierno central. Justamente no el gobierno central. Claro, seguro. Universidad, seguro. ANEP, todos los demás, el 220. Con lo cual, lo que estamos diciendo es, señores ministros, tranquilos, a ustedes nos los vamos a tocar. Vamos a tocar a estos otros. Ahora, estos otros tienen algunos niveles de autonomía. Con lo cual, lo que va a pasar es que van a seguir gastando exactamente lo mismo que estaban gastando y cuando llegue noviembre y diciembre y no tenga para pagar los sueldos, van a ir a golpear en tesorería y decir, muchachos, hay que pagar los sueldos, así que la plata tiene que estar. Con lo cual, calculo que ni siquiera eso vamos a conseguir. Entonces yo creo que si vamos a ir por el lado de los ingresos solamente, este es un capítulo de varios que vamos a ver. O sea que usted estima que ¿habrá nuevos ajustes o de tarifas o de tarifas o de otros impuestos? Yo sí creo, y lo he dicho varias veces, que el presidente de la República se apega mucho a lo que dice. Y él ha hablado siempre de no a nuevos impuestos, con lo cual yo vengo diciendo hace tiempo, creo que tocar los impuestos actuales no hay nada que incomode, digamos, por lo menos al presidente. Entonces yo creo que impuesto a la renta, IMESIS, impuesto al patrimonio, hay muchos otros impuestos que... Claro, los impuestos que ya están, pero que pueden ser manejables, modificados. Las bases de cálculo, las alicuotas... Bueno, a propósito de lo que dice usted, aquí estuvo en esta mesa el secretario general del PCDT, Marcelo Abdala, y hablaba de que le iban a proponer al gobierno, por ejemplo, modificar esa tarifa plana, como ellos definían, del IRAE, para que también se franjeara y que las grandes empresas pudieran tributar más, y también de revisar las exoneraciones que hay hoy desde el punto de vista tributario para las grandes empresas, para Zona Franca, por ejemplo, y él hablaba de manejar una cifra de 1.400 millones de dólares de exoneraciones, que se revisara eso también. ¿Qué opinan ustedes de esto? A ver, te voy a decir lo que yo opino. Yo creo que las tasas diferenciales de los impuestos son muy perjudiciales para la sociedad. Pero, esa es mi opinión, yo estoy fuera de todo lo que es ámbitos de decisión, con lo cual mi opinión es totalmente intrascendente. Eso incluye el IRPF. Absolutamente. Yo personalmente, saben, soy contrario a la existencia del impuesto de renta de persona física, pero en el caso de que exista, yo lo que creo es que tiene que tener una sola tasa, no ser progresiva, y ser un impuesto a la renta real, y no un impuesto al ingreso como es hoy. Hoy no tenemos impuesto a la renta de persona física, es un nombre nada más. Es un impuesto a los ingresos. Pero bueno, mi discurso está en franca minoría, con lo cual tengo claro de que el camino no va por ahí. Con respecto a las empresas, el impuesto, la tasa de impuesto de renta de un solo nivel, que ha sido histórico en el Uruguay, digamos, es justamente lo que asegura que las empresas no toman decisiones en función de
de ventajas o desventajas fiscales, sino que se toman en función de la rentabilidad y la viabilidad de su actividad, ¿no? Entonces, si empezamos a poner tasas diferenciales según el tamaño, según el nivel de la renta o porcentaje de renta, lo que se va a generar es un conjunto, ¿verdad?, de caminos, de caminos oblicuos y eso para tratar de no estar en esa situación. Las tasas los impuestos tienen que ser únicas y con la menor cantidad de exoneraciones posibles. Claro, el tratar de utilizar chicanas o determinadas situaciones que terminan siendo... En definitiva, todo esto termina afectando al trabajador. Porque, a ver, y a eso apuntaba lo del principio de la pregunta. Es decir, perfecto, frente a este paquete de medidas, de aprobarse de esta manera, ¿qué es lo que sucede en la gente? Y acá, cuando digo la gente, me refiero desde el trabajador hasta el empresario que estaba a punto de lanzar un nuevo producto, que pensaba hacer una determinada inversión hasta en publicidad, por dar, por ejemplo, un rubro que nos toca a todos nosotros. Psicológicamente, más allá que esto es recién para el próximo año, psicológicamente, ¿existe una retracción, un esperá, vamos a aguantar a ver que esto decante, a ver realmente qué es lo que queda? Algunos sí, algunos no. Lo que está claro es que todo esto implica menor ingreso disponible para la sociedad. Menor ingreso disponible para la sociedad es menor nivel de consumo. El consumo creció fuertemente estos años pasados, atado a tasas de interés muy bajas y al crecimiento del producto. Si el consumo naturalmente ya empezó a bajar, toda medida que implique menor ingreso disponible o contracción del crédito implica contracción del gasto. Con lo cual, la respuesta que finalmente te estoy dando a tu pregunta es, sí, efectivamente, todo este tipo de medidas terminan siendo recesivas. ¿Por qué? Por lo del principio. Pasamos 10 años en los cuales debimos generar un ahorro público muy importante y tuvimos 10 años de déficit fiscal. ¿Y tiene una estimación de cuánto se puede retraer el consumo en función de estas proyecciones que se hacen? No, porque es una mezcla de varias cosas. Variables, muchas variables, hay que ver qué pasa con las tasas, hay otras medidas vinculadas a un incremento que pasó hace unos días atrás, aumento de los encajes bancarios, lo cual también eso tiende a encarecer el crédito principal en Uruguay es el crédito consumo. Lo que creo que acá ronda en todas las conversaciones y todas las discusiones es gasto público. Y acá lo que hay que entender es la masa de remuneraciones más la masa de políticas sociales en estos años ha venido creciendo pero muy fuertemente por encima de la inflación. Y en el año pasado, ya con los problemas vistos, también tenemos crecimiento de las remuneraciones públicas del orden del 13-14% nominal con una inflación del 10%. Y cuando al sector privado le están diciendo a los que están negociando que las pautas son tales y cuales, la cual la tasa máxima es 8%. Entonces, la pregunta es, ¿por qué a una parte de la sociedad importante, que además goza de la inamovilidad, o sea, no se puede ajustar por cantidad, ¿por qué 13-14% y al sector privado, los señores que están trabajando todos por acá, 8%? Cuando en realidad, si uno no puede ajustar por cantidad, en el sector público se tiene que justamente ajustar por ingreso. Y el ingreso es, yo tengo que pagar tantos intereses, los hospitales, la enseñanza, la deuda pública, lo que fuera, y mi presupuesto me va a permitir, si no puedo modificar la cantidad de personas, mi presupuesto me permite pagarles, muchachos, tanto. Claro. Y esa es la forma que históricamente se armó el presupuesto, y es porque no pueden negociar funcionarios con funcionarios. Claro. Licandro, permítame preguntarle, porque este es un año particular, además, para el comercio, porque comienza a negociar el tema de la ronda salarial, ¿no? Los consejos de salarios. Una cantidad muy importante de trabajadores están incluidos en el grupo Comercio y Servicios. Concretamente, ¿qué escenario esperan ustedes para esa negociación a la luz de esta nueva realidad que ha sido planteada por el Poder Ejecutivo? Porque estamos hablando de que las negociaciones pasadas, las que terminaron ahora en diciembre, en definitiva, o las que estaban en curso en los primeros meses del año, tenían en el escenario una expectativa de crecimiento para el quinquenio de un 14%. Y el propio Astori lo reconoció, hay un recorte abrupto. Estamos hablando de que la expectativa de crecimiento ahora es del 7%, la mitad. La mitad. Y seguramente los trabajadores quieran mejorar esos salarios que han dicho que en el comercio son muy deprimidos. Y los empresarios tengan la actitud que decía Humberto, es decir, bueno, tengamos cautela frente a esto que está pasando. ¿Con qué expectativa van ustedes? ¿Con qué posición van a ir ustedes a la negociación? A ver,
El 7% de lo que está previsto. Bueno, oficial, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el año 2018-2019. Claro, es una estimación oficial. Ya por lo que pasó, más lo que es el 16 y lo que va a ser el 17, mi estimación es un poco menor que lo que está previendo. ¿Cuánto estimas que para el quinquenio? Yo creo que yo estoy trabajando para el 16 y 17 y estoy pensando que vamos a tener 2 años virtualmente de estancamiento. De estancamiento. De cero. Y bueno, ¿qué expectativa tienen para las rondas salariales? Venimos de un crecimiento histórico, o sea, estamos hablando que el crecimiento duplicó el tendencial durante 10 años. Hay que dimensionar eso. Uruguay creció todos estos años por encima de la media regional, seguro. Claro, pero... No, por la media del crecimiento tendencial de Uruguay, que es más o menos 2,6 a 3%, estuvimos en el 6%. O sea, es francamente espectacular. Bueno, pero la gente debe estar diciendo en este momento, no quiero más ese crecimiento espectacular, miren lo que terminamos. No, porque el crecimiento espectacular viene en buena medida por lo que muchos nos llamamos viento de cola en particular. ¿Por qué? Parte por el precio de los commodities, pero principalmente por el ingreso de capitales. Estos 10 años que terminaron ahora solo se comparan con la guerra, con lo que resultó de la guerra del 14. Recién ahora los precios en términos reales de los commodities superaron la guerra del 14 y en aquella época teníamos tantas inversiones que venían de Europa. A ver, Sí. Palacio Salvo, La Rambla, el Por favor, Puerto de momento de Montevideo, el Palacio crecimiento Legislativo, Puerto de Buenos Aires, fantástico Puerto de de- Buenos de- Aires, de Congreso de Uruguay, Buenos Aires, la claro. Casa Rosada, el crecimiento espectacular de esta zona. O sea, y eso realmente pasaron 100 años para ver algo parecido. ¿Ah? Después tenemos otra conversación interesante y es que queda de Claro. de estos 10 comparado a aquello, digamos, Sí. ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, el crecimiento se va a contraer. El consumo empezó a caer. El consumo en Uruguay históricamente es un 65-70% del producto, digamos. Nosotros nos autodefinimos gente conservadora y prudente y eso no es cierto. No es verdad. Somos muy consumidores, digamos, históricamente muy consumidores. Ese número creció. Bueno, ahora posiblemente ese número va a volver a un número más alineado con lo que fue el consumo histórico de Uruguay. Con lo cual, ya otro punto es, Sí. vamos camino a varios años más complejos. Yo lo que creo es que el gobierno marcó una pauta de incrementos salariales, está diciendo que la va a mantener, ¿no? Y bueno, lo que uno debe esperar es que se mantenga esa pauta, que se mantenga eso. Hay que hacer todo lo posible en el Estado y en lo que respecta a la competitividad del país para evitar una fase recesiva. Quedemos en el estancamiento, no entremos en una fase recesiva, porque la fase recesiva lo que genera es menor recaudación, más deuda pública, en algún momento te dejan de prestar y terminás en una situación como, nosotros somos muy jóvenes todos, Claro. el 82 con una devaluación. Eso Ahora, hay que evitar. ahora ustedes Eso hay saben que con evitar. este escenario y con las aspiraciones que ha mostrado la central, particularmente para el comercio, van al choque este año, ¿no? Va a ser duro. Seguramente va a ser una discusión dura, pero bueno, pero la realidad Probablemente es mejor un verla año de ahora. paralizaciones, ¿no? Claro, pero es mejor verla ahora en la realidad y no enfrentar una tasa de desempleo que va posiblemente a galopar si no se llegan a buenos acuerdos ahora. A eso iba. Estamos frente a un riesgo importante de pérdida de empleo, de puestos de trabajo. Muy importante, porque otra de las verdades, otro de los lugares comunes que está instalado es el tema del desempleo. Efectivamente el desempleo bajó muchísimo, los números de desempleo son los más bajos de mucho tiempo. Pero tenemos entre nuevos empleados públicos, y no te digo todas las personas que están en el plan sociales, pero saquemos un tercio de esas personas, más o menos 100.000 personas, 60.000 nuevos empleados y 50.000 que saquemos. Esos son 100.000 personas. En una población económicamente activa de menos de 2 millones, son 5 puntos de desempleo, que en realidad lo pagamos todos los que estamos acá cuando pagamos impuestos a empleados públicos y eso. Entonces, cuidemos el empleo. Cuidemos el empleo. No entremos en recesión, cuidemos el empleo. Eso debería ser, después de 10 años de bonanza, nuestra preocupación de toda la sociedad uruguaya es, señores, tratemos de pasar la tormenta, ¿no? Y volvamos a discutir todos estos temas después, digamos, ¿no? Hay que agradecerle al economista Gustavo Licandro, ha sido muy amable, nos ha dispensado muchos minutos para que, bueno, pudiéramos tratar de trasladarle, Danilo, muchas de las Sí. preguntas que, bueno, que la gente se hace en un tema que muchas veces le es difícil de comprender. De hecho, yo debo decir, me fue imposible comprender al ministro de Economía. A partir de que empecé a escuchar las repercusiones, empecé a entender lo que se ¿Sabes venía. qué pasa, Humberto? Que los economistas tratamos de estos temas son muy sencillos.
sencillos. Mucho más sencillos de lo que la gente piensa. Nosotros lo ponemos en difícil porque vivimos de eso. Entonces, si no, ¿de qué viviríamos? Tenemos que explicarlo. Muchísimas gracias, Licandro. Un placer haberlo tenido en la mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos cerrando por aquí este encuentro que mantuvimos con el economista Gustavo Licandro.